La humanidad es una especie curiosa por naturaleza. A nuestra sed de conocimientos le debemos el avance tecnológico y cultural alcanzado al día de hoy. Por eso, los hechos sin explicación suelen ser fascinantes para el público en general. Todas esas anomalías y peculiaridades sin motivo aparente nos provocan, además de una extraña incomodidad, una fascinación considerable. Esto es Enigmas. Y hoy te traemos 7 hechos reales que no tienen explicación. Número 1. El Paso Dyatlov. Durante la Guerra Fría, saber lo que ocurría tras el muro de Berlín era una tarea poco más que imposible. No fue sino hasta la caída del comunismo que el mundo tuvo acceso a muchísima información respecto a la vida en los países de la cortina de acero y a sus misterios. En 1959, un grupo de 9 excursionistas se embarca en una aventura de la cual no regresarán jamás, y pese a la mala fama del paraje por el cual iban a atravesar, los miembros del grupo parecían tener la experiencia suficiente para sobrevivir al reto. Cuando el grupo no se reportó, el Instituto Politécnico decidió reunir un grupo de voluntarios para buscar, y de ser necesario, rescatar a Dyatlov y los demás excursionistas. Pero nada los podría preparar para lo que estaban a punto de ver. Al encontrar los restos del campamento, el desconcierto se hizo presente. La carpa donde los excursionistas se guarecieron estaba desgarrada por dentro. Lo que los había atacado definitivamente entró al campamento y los hizo huir de forma desordenada y desesperada. Al exterior del campamento se hallaron huellas, pero algo estaba mal. Quienquiera que hubiera dejado ese rastro llevaba únicamente calcetines. Lo que hubiera atacado al campamento lo hizo con tal rapidez y brutalidad que no permitió a sus víctimas ni siquiera ponerse una ropa adecuada. Cuando los cuerpos finalmente fueron hallados, la mayoría se encontraba únicamente en ropa interior. Como era de esperarse, el frío extremo muy posiblemente habría acabado con la vida de los excursionistas. Sin embargo, varios de ellos presentaban heridas como fracturas, hematomas y golpes en distintas partes del cuerpo. Según lo dicho por uno de los rescatistas, aquellas heridas eran similares a las que hubiera provocado un choque automovilístico. Sin embargo, el hallazgo más extraño en los cuerpos fue una alta dosis de radiación. ¿Qué clase de criatura podría haber atacado al grupo y además dejar restos radiactivos en ellos? A lo largo de los años se han especulado varias teorías sobre el incidente. Algunos piensan que los Mansi, una etnia asentada cerca del lugar de los hechos, asesinó y torturó a los excursionistas por considerarlos invasores. Otros piensan que se trató de un experimento del gobierno. Algunos especulan que la escena fue manipulada por el gobierno soviético con el fin de encubrir la verdad. Número 2. La explosión de Tunguska. Para nuestro siguiente puesto, nos quedamos en la misteriosa Unión Soviética. Esta vez para rememorar otro enigma al cual se suma un fenómeno inexplicable en toda la extensión de la palabra. El 30 de junio de 1908, algo golpeó el área de Tunguska, región de Siberia, cuyo impacto causó una devastación considerable en una superficie de 2.100 kilómetros cuadrados, en donde fulminó 80 millones de árboles y arrojó al suelo a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Este fenómeno iluminó el cielo asiático durante 2 noches seguidas. Pese a lo espectacular del impacto, y quizá para fortuna de miles de personas,
El extraño objeto golpeó un área escasamente poblada. Durante 13 años, ningún ser humano se atrevió siquiera a acercarse al lugar de los hechos. El primero en intentarlo fue Leonid Kulik, un científico del Museo de Mineralogía de San Petersburgo y experto en meteoritos. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano, ya que fracasó en el primer intento de acceder al sitio. Fue hasta el año de 1927, en donde Kulik y su equipo fueron capaces de llegar a su meta. Sin embargo, lo que encontraron los dejó sorprendidos. Se sabe que cuando llegan a caer meteoritos en el planeta, estos suelen dejar cráteres y fragmentos, pero en el caso de Tunguska, no existe ningún cráter ni rastro del objeto, más que los millones de árboles caídos y un extraño círculo carente de maleza. A lo largo de los años, muchos científicos han planteado, sin ponerse de acuerdo, una serie de teorías en la búsqueda de una explicación al evento de Tunguska. Entre las teorías más disparatadas se encuentran una explosión espontánea de antimateria, cuya fuerza provocó el incidente sin dejar rastro, o la creación, también carente de explicación, de un pequeño agujero negro en la región. No obstante, las hipótesis más razonables hablan de la presencia de un meteorito que, si bien no llegó a caer, rozó la órbita terrestre, provocando fricción con la atmósfera antes de continuar su viaje infinito por el universo. Otra teoría es que el objeto, una roca de hierro estimada en alrededor de 37 metros, explotó antes de tocar la superficie terrestre, lo cual nos daría una respuesta al enigma de la ausencia de un cráter y del propio objeto. No obstante las teorías, Tunguska sigue siendo un misterio para la ciencia, y por eso le damos un puesto en este top. Antes de continuar, recuerda seguirnos para ver más videos enigmáticos. No olvides que tenemos material nuevo cada semana. Número 3. La epidemia de baile de 1518. ¿Te gusta salir los fines de semana para relajarte después de 7 días de intenso trabajo? Tal vez te habría gustado estar en Estrasburgo en julio de 1518, aunque seguramente terminarías arrepintiéndote. La joven Frau Trofea salió de su casa y empezó a bailar sin razón aparente. A partir de aquel momento, hasta un total de 400 ciudadanos de su aldea siguieron su ejemplo y comenzaron una terrible y mortal danza, de la cual hasta el día de hoy no existe una explicación satisfactoria. En opinión de los médicos de la época, la epidemia de baile fue consecuencia de un sobrecalentamiento de la sangre de las víctimas. Contrario a las prácticas usuales de la época, los sabios no prescribieron el tratamiento estándar para los males atribuidos a los malestares de aquellos tiempos. Para tratar de erradicar la enfermedad, las autoridades de la ciudad hicieron construir un escenario en la plaza principal del pueblo e hicieron traer distintas bandas de músicos para animar la mortal fiesta. Las víctimas cayeron por decenas, víctimas de infarto, agotamiento o derrames. La letal fiesta se prolongó hasta un mes, tiempo en el cual finalmente las personas cesaron el festejo. El saldo fue de decenas de muertos, sobrevivientes al borde de la muerte por agotamiento o víctimas de invalidez a causa del agotador ejercicio. Si bien la ciencia moderna arroja algunas hipótesis al respecto, tales como envenenamiento alimentario provocado por el alucinógeno hongo del cornezuelo, un parásito de plantas como el trigo y la cebada, así como una histeria colectiva cuyo motivo no se ha encontrado hasta el momento. Lo cierto es que el día de hoy no estamos más cerca de saber la causa de la epidemia de baile de lo que estaban los médicos de aquella época. Número 4. D.B. Cooper. Han pasado más de 40 años desde el hecho, y sigue sin haber la menor pista del protagonista de nuestro siguiente misterio. Genio del crimen o pirata aéreo fallido, el hombre conocido únicamente como Dan B. Cooper,
sigue siendo un enigma para los servicios de seguridad de su país y para el público en general. Cooper abordó en Portland, Oregon, un vuelo de Northwestern Orient Airlines con destino a Seattle en noviembre de 1975. Durante el vuelo, Cooper aprovechó para introducir una nota en el bolsillo de la azafata. La joven, molesta y apenada al mismo tiempo, supuso que aquel pasajero intentaba seducirla. Pero cuando se tomó el tiempo de leer la nota, su corazón debió acelerarse al punto del pánico. La nota ordenaba a la mujer ir a sentarse junto a él. De lo contrario, Cooper haría explotar una bomba que llevaba consigo. Cuando la joven obedeció, se dio cuenta de que el hombre al parecer decía la verdad. Al abrir el maletín con el cual viajaba, Cooper mostró a la azafata un amasijo de cables bastante sospechoso. La mujer decidió no correr riesgos y acudió a la cabina a comunicar al capitán las exigencias de Cooper. Las órdenes del delincuente eran claras y sencillas. Exigía $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y dirigir el avión a donde él exigiera. Sin pensarlo demasiado, la tripulación y las autoridades decidieron acceder a las peticiones del terrorista. Una vez en Seattle, las exigencias de Cooper fueron cumplidas al pie de la letra. Y, ya que dichas peticiones de Cooper fueron cumplidas, el avión emprendió el vuelo con rumbo a la Ciudad de México. Las autoridades creyeron que el plan de Cooper era escapar al extranjero y perderse en otro país, pero el criminal iba un paso adelante. Justo cuando la nave alcanzó los 3,000 metros de altura, Cooper ordenó a la tripulación encerrarse en la cabina. Con el dinero atado a su cuerpo, el chantajista se arrojó al vacío, justo encima de las montañas de Washington. Desde entonces, no se supo más de él. Los únicos indicios de su escape fueron hallados 5 años después, cuando un jovencito halló un total de $5,800 en billetes de 20, dinero que coincidía con los números de serie que se le entregaron a Cooper para su huida. Sin embargo, a cada momento, sale un nuevo bestseller, asegurando haber descubierto la identidad y destino del verdadero D.B. Cooper. Pero hasta el momento, nadie ha logrado demostrar la identidad del delincuente ni aportar información útil para su aprehensión. Por este motivo, el FBI ha decidido cerrar el caso. Sea quien sea, al parecer el hombre conocido como D.B. Cooper parece haberse salido con la suya. Número 5. La estación UVB-76. Desde hace varias décadas, la estación conocida popularmente como The Buzz o El Timbre por su traducción en español, transmite de manera ininterrumpida sin que exista alguna razón, mensaje o explicación para su existencia. Podría pensarse que se trata simplemente de una frecuencia olvidada, una especie de anomalía o alguna señal de radio pirata, si no fuera por un puñado de transmisiones extrañas aparentemente sin sentido, pero al mismo tiempo sumamente inquietantes. Durante su historia, la estación ha visto ininterrumpido su bucle interminable para transmitir contenido desconcertante. El 3 de noviembre de 2001, se pudo escuchar una conversación en ruso, en la cual una voz masculina mencionó la frase: "Soy el número 143, no recibo el oscilador", a lo cual una mujer responde: "Eso viene de la sala de operaciones". Pero si eso te parece extraño, los escuchas ocasionales de la estación afirman haber escuchado esas mismas voces en repetidas ocasiones llevar a cabo una cuenta del 1 al 10. Poco más de un año después, en diciembre del 2002, se escuchó a un hombre haciendo pruebas de micrófono. La estación se mantuvo en relativa calma durante 8 años, pero en septiembre de 2010 se escuchó un fragmento de El lago de los cisnes del famoso compositor ruso Tchaikovsky repetirse en varias ocasiones. Ese mismo año, la estación cambió su nombre de UVB-76 a MDZHB. Poco después de hacerse el anuncio, se transmitió otro mensaje misterioso: 04979 DRENDOUT
19 76 28 09 TERENSKI para dar paso a su programación habitual. Hay diversas teorías en cuanto al origen y propósito de la estación. Hay quien piensa que se trata de un medio de comunicación para espías. Teoría sin demasiado sustento, pues de ser así, los mensajes, aunque encriptados y al parecer sin sentido, estarían demasiado expuestos a posibles bandos interesados en saber el contenido de dicha comunicación. Otra hipótesis postula que se trata de una transmisión conectada directamente con una batería secreta de armas nucleares, las cuales se activarían en el momento que la estación detenga sus transmisiones. La última teoría afirma que la estación tiene como objetivo establecer contacto con posibles civilizaciones extraterrestres y está a la espera de una respuesta a sus crípticos mensajes. Pero la única certeza en torno a la frecuencia es que se mantiene en operación sin nadie encargado de dar la menor explicación respecto a su existencia o propósito. Número 6. La experiencia de Travis Walton. Si existe un caso de abducción alienígena verosímil, ese es el de Travis Walton. Su relato, el cual coincidió en varios detalles con los de los 5 compañeros que atestiguaron su supuesto secuestro, resultó todo un infierno para él y para sus camaradas. Todo empezó una noche de 1975, cuando Travis y sus compañeros, todos madereros del Parque Nacional Steve Graves, volvían a casa en una camioneta. Mientras conducían de regreso a casa, el grupo observó un resplandor en medio del bosque. Alarmados, los leñadores se acercaron al lugar pensando que la luz provenía de un incendio forestal. Para su sorpresa, encontraron un extraño aparato volador flotando en medio del follaje. Los trabajadores intentaron escapar, pero uno de ellos, Travis Walton, de 22 años, no regresó con el grupo. Los siguientes 5 días supusieron una difícil prueba para el grupo en general. Aunque se dio aviso a la policía sobre el extraño suceso, las autoridades desestimaron el relato, pues resultaba demasiado fantástico. Para colmo, uno de los compañeros de Walton tenía antecedentes penales, por lo cual la policía tenía razones suficientes para sospechar que Walton había sido víctima de un homicidio, y la historia del resto de los trabajadores, una burda mentira para librarse del castigo. El caso dio un giro inesperado después de 5 días de acusaciones, interrogatorios y cuestionamientos. La familia Walton recibió una llamada de alguien que aseguraba ser el propio Travis Walton. La comunicación provenía de un teléfono público ubicado en Heber, Arizona. Mike Rogers, mejor amigo de Travis y uno de los acusados de haberle asesinado, se ofreció de inmediato a buscarlo. Cuando Mike llegó al lugar del cual se había realizado la llamada, una gasolinera en medio de la carretera, halló a un Travis agotado física y mentalmente. La policía no tuvo más remedio que desestimar el caso contra los trabajadores y dejar la investigación como un caso de extravío resuelto felizmente. Pero, ¿qué pasó con Travis Walton durante los 5 días que estuvo ausente? Según sus propias palabras, después del incidente en Stingraves, Walton despertó en una especie de hospital sin ventanas, pero con maquinaria muy extraña y una luz cegadora. Un grupo de seres calvos y ojos grandes y oscuros, la descripción típica de los habitantes de otros mundos, lo mantuvo en una plancha similar a una mesa de operaciones, donde llevaron a cabo todo tipo de pruebas. Walton intentó escapar, pero sus captores lograron someterlo y mantenerlo en calma, durante lo que el pobre hombre creyó habían sido unas cuantas horas. El último recuerdo que Walton tuvo de su experiencia, antes de despertar y poder comunicarse con su familia, es estar en medio de la carretera mientras veía al supuesto ovni alejarse en medio de un espectáculo de luces. Aunque existen muchos escépticos en torno a la experiencia de Walton, es una realidad que las pruebas de polígrafo arrojaron resultados favorables para sus compañeros y el propio Travis.
y que la historia contada por cada uno de los involucrados coincide en detalles clave. Si se trata de un engaño, es uno muy bien armado. Nuestro primer puesto corresponde a un acontecimiento reciente para el cual tampoco se ha hallado una explicación satisfactoria. No obstante, te invitamos a ver nuestras menciones honoríficas. Si deseas un video en el cual las abordemos con más detalle, revienta el botón de likes y haznoslo saber en los comentarios. El asesino del Zodíaco, que sigue siendo un misterio la identidad de este psicópata estadounidense, el monstruo del lago Ness, que pese a las numerosas evidencias y testimonios, Nessie sigue negándose a revelarse ante el mundo. Jack el Destripador, donde hay múltiples sospechosos y ningún culpable plenamente identificado. ¿Llegará a saberse algún día la identidad de este asesino victoriano? OVNIs. Los hay de todas formas, colores, nacionalidades e incluso materiales. Debemos seguir mirando al cielo hasta encontrar una respuesta definitiva. Número 7. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Todo en torno al vuelo MH370 de Malaysia Airlines está envuelto en la duda, el misterio y la sospecha. El vuelo estaba programado para ir desde Kuala Lumpur a Beijing, un vuelo de rutina. No obstante, el primer indicio de que algo no estaba bien se dio cuando el vuelo desapareció del radar sin mayor explicación. Pese a la desaparición del vuelo en el radar, se logró establecer una trayectoria rara del aparato poco antes de desaparecer. De dirigirse al norte, cambió su dirección súbitamente al occidente, para después perderse de forma inexplicable. Las teorías empezaron a surgir al poco tiempo de saberse el incidente. El hecho de descubrir entre los pasajeros a un par de viajeros iraníes con pasaportes falsos dio pie a especular un posible secuestro con fines terroristas. Asimismo, se pensó en la posibilidad de que el piloto, por algún trastorno mental, un ataque de ansiedad o supuestas acusaciones de extremismo político, decidiera simplemente estrellar el avión en el océano. Para colmo de males, la búsqueda del aparato en las coordenadas en las cuales había desaparecido resultaron inútiles. El avión parecía simplemente haberse desvanecido. La investigación realizada por las autoridades malayas no ayudó a tranquilizar a la comunidad internacional, las cuales, muy por el contrario, parecían ansiosas de cerrar el caso lo antes posible. El tiempo ha pasado, y el vuelo MH370 sigue sin aparecer. Tanto las circunstancias bajo las cuales desapareció, como la negligencia de las autoridades malayas para hallar el aparato, se prestan para tener dudas respecto a las causas, y sobre todo las intenciones del gobierno malayo para ocultar el incidente y barrerlo debajo de la alfombra como si nada hubiera pasado. Hasta la fecha el avión sigue y posiblemente seguirá en el fondo del Océano Índico, hasta que el mar decida por algún casual arrojarlo de vuelta a tierra firme. Pero mientras eso no suceda, resultará casi imposible saber cuáles fueron las causas por las cuales el vuelo desapareció, o cuáles son las razones del gobierno malayo para ocultar la verdad. ¿Qué te parecieron estos misterios? ¿Crees que algún día podamos encontrar las respuestas a alguno de ellos? Cuéntanos tus teorías o los misterios que quieras que abordemos en la caja de comentarios. Suscríbete al canal, da clic en la campanita y no te pierdas nuestros próximos videos. Tu apoyo es importante para que sigamos trayéndote contenido misterioso y perturbador. Esto fue Enigmas. Y te esperamos en nuestro siguiente viaje. ¡Hasta pronto!